Hola a todos, en este video resolveremos ejercicios de probabilidad en las que tendríamos que usar la probabilidad condicional, que consiste en calcular la probabilidad de un evento A dado que ha ocurrido otro evento B. Es decir, para calcular la probabilidad de un evento A, dado que ya conocemos que ocurrió sí o sí un evento B, eso va a ser igual a la probabilidad de A intersección B, es decir, que ocurra A y B al mismo tiempo, entre la probabilidad de B, que es el evento que ya se conoce que ocurrió. Vamos a ver con ejemplos cómo se utiliza esta fórmula. Ejercicio 1. En una cierta ciudad, el 40% de la población tiene cabellos castaños, el 25% tiene los ojos castaños y el 15% tiene cabellos y ojos castaños, es decir, cumple con las dos al mismo tiempo. Si se elige una persona al azar de esta ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que tenga los ojos castaños si se sabe que tiene los ojos castaños? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los eventos. Evento A va a ser que tenga cabellos castaños. O sea que cuando elijamos a una persona al azar, tenga cabellos castaños. Que tenga cabellos castaños. Y nosotros ya sabemos esta probabilidad, nos la está diciendo el mismo ejercicio. La probabilidad de A es 40%. Del total de esa población de esa ciudad, el 40% tiene el cabello castaño. El evento B es que tenga ojos castaños. Que tenga ojos castaños. Y el ejercicio también nos da esa probabilidad. Que tenga ojos castaños son 25%. Entonces la probabilidad de B es 25%. Luego, la probabilidad de A intersección B, es decir, que cumpla con los dos eventos al mismo tiempo, A y B, es decir, que tenga cabellos y ojos castaños al mismo tiempo, es de 15%. Entonces, la probabilidad de A intersección B es 15%. Todos esos datos nos los da el mismo problema. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que tenga los ojos castaños si escogemos una persona al azar, dado que ya sabemos que la que salió elegida tiene cabellos castaños? Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? La probabilidad de B dado A. ¿Por qué de B dado A? Siempre el evento que sabemos que ya ocurrió va en este lado y el evento que vamos a calcular está de este lado. Entonces, ¿cuál es el evento que ya sabemos que ocurrió? Se sabe que tiene cabellos castaños, es decir, que ya se sabe el evento A. Y vamos a calcular es este. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Invertimos. La probabilidad de B dado A va a ser la probabilidad de B intersección A dividido entre la probabilidad de A, porque A fue la que ya sabemos que ocurrió. También cabe destacar, para que lo sepan, que la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de B inter A. Son las mismas, o sea, A inter B es lo mismo que B inter A. Ahora sí, vamos a calcular la probabilidad que nos están pidiendo, que es la probabilidad de B dado A. Si nos fijamos en la fórmula, entonces es la probabilidad de B intersección A, que es que ocurran las dos al mismo tiempo. Nosotros sabemos ya esa probabilidad es 15%. Es 15% dividido entre la probabilidad de A, que sería 40%. Si realizamos esta división, es 0,375. Si lo llevamos a porcentaje, corremos la coma dos espacios, lo que quedaría que la probabilidad de B dado A es igual a 37,5%.
En conclusión, entonces, recuerden que a todo problema hay que escribirle una respuesta. La probabilidad que nos preguntan, que es de que tenga los ojos castaños, si se sabe ya que tienen los cabellos castaños, entonces la probabilidad de que tenga los ojos castaños, si ya se sabe que tiene cabellos castaños, es de 37,5%. Ese sería el resultado. Veamos entonces el siguiente ejercicio. En un estudio que se le realizó a 200 personas en un hospital, se sabe que la mitad tiene cáncer, 90 no fuman y 70 son fumadores y tienen cáncer. Si se escoge una persona al azar de dicho hospital, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer y no fume? Y la otra pregunta es, si sabemos que la persona seleccionada fuma, o sea, ya sabemos que fuma, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer? En este caso, lo mejor es realizar una tabla de doble entrada, ya que hay muchos datos que no conocemos, como por ejemplo cuántas personas no fuman, cuántas personas no tienen cáncer, es decir, nos dan algunos datos pero otros no. Vamos a hacer entonces una tabla de doble entrada. En este caso, vamos a colocar acá las personas con cáncer. Y vamos a colocar acá las personas sin cáncer. Acá arriba vamos a colocar las personas que fuman y las que no fuman. En toda tabla de doble entrada siempre va a haber un total. Aquí vamos a tener el total de las personas con cáncer, el total de las que no tienen cáncer, y por acá también vamos a tener un total de las que fuman, las que no fuman, y vamos a tener un total. Vamos a ir rellenando entonces con los datos que tenemos. Fíjense, vamos a ir leyendo poco a poco. Se realizó un estudio a 200 personas en un hospital y se sabe que la mitad tiene cáncer. Es decir, que del total de 200 personas, el total lo podemos escribir aquí porque es el total de los que cáncer y no cáncer y de los que fuman y no fuman. Se le realizaron a 200 personas. Sabemos que la mitad tiene cáncer. Es decir, de las 200 hay 100 con cáncer y 100 sin cáncer. Justamente mitad y mitad. Seguimos, 90 no fuman. Es decir, el total de los no fumadores son 90. Y 70 son fumadores y tienen cáncer. ¿Dónde? Aquí está. Que fuman y tienen cáncer. Son 70. Si se escoge una persona al azar, fíjense entonces que estos son los datos que nos da el problema. No sabemos cuántos no fuman con cáncer, cuántos no fuman sin cáncer y así sucesivamente. Pero con los datos que tenemos ya la podemos completar. ¿De qué manera? Bueno, comencemos a restar. Vamos a ver cuántas personas no fuman, pero sí tienen cáncer. Debemos restar 100 menos 70, es 30. Entonces, del total de las 100 que tienen cáncer, 70 fuman, que es lo que nos dice el problema, y 30 no fuman. Podemos saber también, por esta relación, que de los que no fuman hay 90. Entonces, si realizamos la resta, 90 menos 30 son 60. Entonces hay de los 90 que no fuman, 30 tienen cáncer y 60 no tienen cáncer. Luego también podemos saber cuántas personas fuman, ya que de los 200 sabemos que 90 no fuman. Entonces 200 menos 90 son 110. Y por último, fuman 110 personas, de los cuales 70 tienen cáncer. Eso quiere decir que 110 menos 70 son 40. 40 no tienen cáncer y no fuman. Está completada la tabla y ahora sí podamos darle respuesta al ejercicio.
Primero, como siempre, debemos definir el evento. El primero es, vamos a definir un evento A. Nos pregunta cuál es la probabilidad que tenga cáncer y no fume. Entonces el evento A va a ser que tenga cáncer y no fume. Para calcular esta probabilidad es directa porque ya tenemos todos los datos en la tabla, entonces podemos colocar que la probabilidad de A va a ser igual. Que tenga cáncer y no fume, ubicamos que tenga cáncer con cáncer y no fume. Acá está, 30. Entonces son 30 las posibles personas, si elegimos una al azar, son 30 de cuántas hay en total, 200 personas en total. Entonces, 200 son todas las posibles personas que podemos escoger y solo 30 tienen cáncer y no fuman. Entonces, recuerden que siempre son los casos favorables entre todos los posibles casos. Si realizamos esta división, es 0,15, lo que es igual, si lo pasamos a porcentaje, rodamos la coma 2 espacios, al 15%. Si le damos respuesta a este ejercicio, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer y no fume? Para hacerlo corto, voy a escribir la probabilidad es de 15%. Estamos hablando, recuérdense, del evento A. Ahora tenemos otro evento B, vamos a definirlo. El evento B es, si sabemos que la persona seleccionada fuma, o sea, ya sabemos que fuma, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer? Entonces, el evento B va a ser que fume. Definimos el evento C, es que tenga cáncer. Que tenga cáncer. El evento B intersección C es que fume y tenga cáncer, o sea, los dos al mismo tiempo. Que fume y tenga cáncer. Entonces, sabemos ya que esto es una probabilidad condicional. Siempre que nos digan cuál es la probabilidad de que al escoger ya sabemos que fuma, cuál es la probabilidad de que tenga cáncer, o sea, ya sabemos que ocurrió un evento, ya sabemos que la persona es así, entonces vamos a calcular la otra. Siempre vamos a tener dos eventos y la intersección de esos dos eventos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? La probabilidad de C intersección B. Recuérdense que el que ya sabemos va de este lado. ¿Cuál es el que sabemos? Sabemos que la persona fuma, es decir, sabemos la B. Y vamos a poner la C de este lado. Entonces, colocamos la fórmula que es la probabilidad de C intersección B entre la probabilidad de la que ya sabemos que es la de B. Calculando esto, entonces, ya tenemos todos los datos. La probabilidad sería de C intersección B, sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Para ello tenemos que calcular cada probabilidad por separado. La probabilidad de B es igual que fume, aquí están los que fuman, serían total 110 dividido entre el total de las personas que hay, que son 200. 110 entre 200 son 0,55, lo que sería 55%. Por otro lado, la probabilidad de C es que tenga cáncer. Vamos a buscar todas las personas que tienen cáncer. Serían 100 del total, que son 200. Lo que sería 0,5, 50%. Y la probabilidad de que las dos al mismo tiempo, que fume y tenga cáncer, es con cáncer que fume, serían
70, voy a colocarla por acá. La probabilidad de B intersección C, es decir, que fume y tenga cáncer, serían 70 dividido entre 200, que es el total. Si hacemos la división, eso es 0, voy a ponerla por acá, 0,35, y si lo ponemos en porcentaje son 35%. Entonces, sustituyendo todo lo que acabamos de calcular, recuerden que hay que calcular las probabilidades por separado, a veces las da el mismo ejercicio y a veces las tenemos que calcular. Entonces, la probabilidad de C dado B es igual a la intersección, que ya la calculamos, es 35%, dividido entre la probabilidad de B, que es la que ya sabemos que es 55%. Esto es igual, si hacemos la división sería 0,636, y si lo colocamos en porcentaje, corremos la coma 2 espacios, serían 63,6%. Ya no me queda espacio, pero sabemos que tenemos que darle respuesta. Entonces, la probabilidad, si escogemos una persona al azar, la probabilidad de que la persona seleccionada, ya sabemos que fuma, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer? Es de 63,6%. Espero les sirva esta información. Saludos, chao.